están, hermanos? ¿Bien? ¿Bendecidos? Amén. Muy bien, hermanos. En lo que nos ayudan con las diapositivas, como nuestro pastor ya dijo, el día de hoy, este primer domingo de marzo, comenzamos todo el mes a tener predicaciones sobre la familia. Entonces, ese va a ser el tema de este mes y como pueden ver en las pantallas, aquí adelante, el título de esta predicación es el siguiente: La familia en guerra, y a manera de tachadura cultural, y en su lugar, ¿qué, hermanos? Espiritual. Muy bien, hermanos. A manera de introducción me gustaría leerles una cita de un politólogo que se encarga de la batalla cultural, y hablando sobre la familia, él va a decir lo siguiente. Por favor, pongan atención. Si pueden escucharme con los ojos, mejor. Entonces, la cita dice de la siguiente manera: un adulto sin nada que transmitir es un adulto que no ha cultivado en sí mismo nada. Ahorita voy a explicar lo que sigue. La prefiguración que defiende Mead, o sea, cuando el niño, entre comillas, educa al padre, no es tanto el fruto de las nuevas tecnologías como el resultado de la aniquilación de la cultura y la educación significativa. Voy a repetir la cita y la explicamos para ir entrando en materia, ¿les parece? Dice esta cita: un adulto sin nada que transmitir es un adulto que no ha cultivado en sí mismo absolutamente nada. La prefiguración que defiende Mead, o sea, cuando el niño educa al padre, no es tanto el fruto de las nuevas tecnologías como el resultado de la aniquilación de la cultura y la educación significativa. ¿Qué encuadra esta cita? Mi mamá decía, cuando un hijo quería decirle a su papá cómo eran las cosas de una forma irrespetuosa, mi mamá volteaba con el niño y le decía: mijo, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Y es esto. Hoy vemos, pareciera ser, que los niños son los encargados de educar a los padres, porque los niños ahora son unos habitantes digitales. Nacieron en una era digital, habitan una zona digital, y ahora parece que ellos son los responsables de educar a los padres. Y si no es así, parece que el padre y el hijo no comparten un idioma al cual hablar. El padre, cual cubo de Rubik, intenta descifrar a su hijo, y el hijo parece no querer entender al padre. Pero se me hace bastante interesante, porque lo que este autor dice es que el problema no son las nuevas tecnologías. O sea, vamos a dejar de usar la inteligencia artificial, vamos a dejar de utilizar las plataformas digitales. No, hermanos, es la sociedad en la que nos toca vivir. El problema no son las nuevas tecnologías. El problema es cuando el padre no cultiva en sí mismo algo significativo que transmitir al hijo. Repito, el problema es cuando el padre no cultiva nada significativo que transmitir ¿a quién? Al hijo. Y cuando hablamos de transmitir algo significativo, nosotros como creyentes, ¿a qué creen que nos estamos refiriendo? A transmitir la verdad del Evangelio a nuestros hijos. Con este título, Las familias en guerra, una tachadura cultural, sino espiritual, me propongo lo siguiente, hermanos. Tienen la intención de mostrar, por un lado, que la familia está siendo atacada. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Pero no solo tiene un ataque cultural, no solo son las leyes, no solo es la forma de pensar, sino que hay un trasfondo, y ahorita lo vamos a ver. ¿Un trasfondo qué, hermanos? Espiritual, que es enemigo y atenta contra su familia. ¿Pueden hacerme el favor de levantar la mano los que son madres y padres, por favor? Hermano, usted se encuentra en guerra. ¿Lo sabía? Muy bien, hermanos. Entonces vamos a ir desarrollando esto, y por un lado vamos a notar cómo la familia está en guerra, pero también, por otro lado, me gustaría mostrarles cómo Dios está a favor y busca bendecir a las familias que buscan sus directrices. ¿Ustedes creen eso, hermanos? ¿Que Dios quiere bendecir a esas familias que buscan la dependencia a Él? Muy bien, hermanos. ¿Cómo lo vamos a hacer?
lo vamos a hacer a través de desarrollar 3 conceptos. Lo primero que vamos a ver es el propósito de la familia. Lo segundo que vamos a ver es el llamado de la familia. Y el último punto que vamos a ver es la consumación de la familia. Como es una predicación temática, vamos a saltar un poquito en la escritura, así que los quiero bien despiertos con todas sus habilidades de esgrima que hayan desarrollado en estos años. Y aunque vamos a empezar por la mitad de la Biblia, en orden cronológico, vamos a empezar con el principio. Así que continuando con la introducción y llegando a nuestro primer punto es el llamado, el propósito de la familia. Así que si yo les preguntara a ustedes, hermanos, en la narrativa bíblica, ¿cuál es la primer familia que nosotros encontramos? ¿Seguros? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Y quiero hacerles otra pregunta sencilla, hermanos, yo creo que todos nosotros lo sabemos, y era, ¿qué estaba haciendo Dios antes de que fundara el mundo? Descansando. Un teólogo llegó a responder cuando le preguntaron eso, Dios estaba preparando el infierno para personas como tú. Pero no, hermanos. Vamos a ver. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Ustedes, hermanos, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, dice la palabra de Dios. Muy bien. Acuérdense, hermanos, nosotros estamos viendo que la familia se encuentra en una guerra. Nosotros, para entender el sentido de la guerra, tenemos que entender el propósito de qué es lo que está en juego. Y de hecho creo que pasó por ahí en las diapositivas, pero la idea central de esta predicación, en pocas palabras, usted se puede olvidar de todo menos de lo siguiente, pero no sean malos, no se olviden de todo. La idea central de esta predicación es esto: Dios revela su gloria en la familia. Dios revela su gloria ¿en dónde, hermanos? ¿Le parece si lo repetimos otra vez? Dios revela su gloria en la familia. Y es lo que veíamos. ¿Cuál es la primer familia que nosotros vemos en la Escritura? Vamos a verlo un poco en este pasaje, pero me gustaría entrar en contexto. El Evangelio de Juan tiene 2 divisiones. El ministerio público de Jesús, ¿se acuerdan? Las bodas de Canaán, donde nos muestra el verdadero vino. El encuentro con Nicodemo, el verdadero nacimiento, el encuentro con la mujer samaritana, por ejemplo, la verdadera agua, y es este ministerio público. Pero después de que pasa el milagro de la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11, y Él nos enseña que Él es la verdadera ¿qué? La verdadera vida y la verdadera resurrección. Entonces el evangelista Juan cierra su perspectiva y ya no va a tratar el ministerio público de Jesús, ya va a tratar ¿qué? Jesús con sus discípulos. Y de hecho, si nosotros nos acordamos, Juan 15, ¿se acuerdan de qué trata? Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. En pocas palabras, Jesús ya les dijo que va a ir al cielo. ¿Sí o no, hermanos? Muchas gracias. Ya le dijo Jesús a sus discípulos que Él los iba a dejar. ¿Y cómo se pusieron los discípulos? Tristes porque no entendían qué iba a pasar. Entonces, como Jesús sabe que Él está a punto de abandonarlos y ya les ha prometido el Espíritu Santo como un paracletos, no solo eso, sino que en este capítulo, en el capítulo 17, ¿qué es lo que Jesús está haciendo por sus discípulos? Él va a ¿qué? Él va a orar por sus discípulos. Y dice la Escritura, no solo por ellos, sino por ¿quiénes? Por todos los que han de venir. Ahora, es bastante interesante por esto, hermanos. ¿Cómo fue el ministerio de Jesús? ¿Bien aceptado y bien recibido? ¿A todo el mundo le agradó? Fue contracultural, ¿sí o no? Y sigue siendo contracultural. Ahora, se echó de enemigos a los fariseos, se echó de enemigos a los escribas, se echó de enemigos prácticamente al imperio más poderoso de ese mundo, que era el imperio romano, y lo vimos en su crucifixión. Y como sea, él se iba, pero ¿quién se quedaban? Los discípulos. Es como, oye, tú eres el Hijo de Dios, pero yo no.
Y entonces Jesús quiere dejarles una garantía en su corazón y ora por ellos. Pero quiero que noten el nivel o el estatus que Dios, Jesús, le da a sus discípulos. Y el tono en el que va a hablar Jesús es justamente en un tono familiar. Pongan atención otra vez a Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Dios Todopoderoso. ¿Así dice? ¿No? ¿Me equivoqué? Bueno. Ahora pues, Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Así dice? Ahora pues, ¿qué? Padre. A mí me encanta la palabra de todopoderoso en griego, es pantocrátor. Esta suena así como, órale. Pantos, todo, plenitud, kratos, poder en sí mismo. Eso es todopoderoso. Pero Jesús en este momento no está decidiendo confiarles o hacerles conocer este sentido trascendente y todopoderoso de Dios. ¿Qué característica de Dios le quiere hacer saber a sus discípulos? ¿Que Dios es qué? Que Dios es un Padre. Y que si Dios es un Padre para Él, Dios está dispuesto a ser un Padre ¿para quién? Para todos sus discípulos. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la primera familia que nosotros vemos en la Escritura? ¿A quién nos encontramos? A la Trinidad. Dios, ¿el qué? El Padre. Pero ahora, de acuerdo a este pasaje, a Juan capítulo 17, versículo 5, ¿qué es lo que el Padre está haciendo con el Hijo y qué es lo que el Hijo está haciendo con el Padre? ¿El Padre está regañando al Hijo? ¿El Hijo le está reclamando al Padre? ¿Qué es lo que Jesús le pide al Padre? Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. ¿Cómo cuándo? Como con aquella gloria que tuve contigo antes de que ¿qué? De que el mundo fuese. Entonces, ¿dónde tenemos la primer familia? En la eternidad, en la Trinidad. Tenemos el Padre y el Hijo. Y ahora, ¿esa relación cómo es? ¿Una relación áspera y tensa? ¿Qué es? Una relación gloriosa, hermanos. ¿Por qué? El Hijo, ¿qué le está pidiendo al Padre? Glorifícame tú. Y es tan precioso porque cuando nosotros intentamos entender el misterio de la Trinidad, nos damos cuenta que el Padre no comparte su gloria con nadie. Pero aquí, ¿con quién la está compartiendo? Con Jesús. Así como el Padre es plenamente glorioso, plenamente va a compartir su gloria ¿con quién? Con su Hijo. El mismo Jesús lo dijo. A mí, el Padre me ha dado ¿qué? Todas las cosas. ¿Cuántas cosas les ha dado el Padre? Todo. Al Hijo. ¿Por qué? Porque esto refleja el corazón de la relación del Padre y el Hijo. Lo que podemos ver en estos pasajes es que es una relación, en primer lugar, gloriosa. Pero implícitamente, ¿ustedes creen que el Padre y el Hijo se aman? Sí. ¿Ustedes creen que el Padre y el Hijo están en intimidad? Sí. ¿Ustedes creen que el Hijo anhelaba en este momento ya estar con su Padre? ¿Aún sabiendo que la cruz estaba en el intermedio? Sí. No importando qué, el Hijo quiere estar en comunión ¿con quién? Con el Padre. Porque ahí está la gloria de Dios. ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Cuál es nuestra idea principal, hermanos? Dios revela su gloria ¿en dónde, hermanos? En la familia. Dios revela su ¿qué? ¿En dónde? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos, de todas las cosas? Cuando usted va al catecismo de Westminster, esta es la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Saben cuál es la respuesta? Disfrutar de la gloria de Dios y disfrutar de una relación con Él por la eternidad. ¿Cuál es el propósito de su existencia y de la mía? Glorificar, disfrutar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ojo, como una familia por eternidad. ¿Por qué? Porque Dios revela su gloria en la familia. Y acuérdense, estamos diciendo que la familia se encuentra ¿en qué, hermanos? En guerra. ¿Amén? Muy bien.
Entonces, ya vimos el propósito. El propósito es que Dios sea glorificado. ¿Amén, hermanos? Ahora vamos a ver el llamado. Ahora vamos a Génesis, ¿les parece? Génesis capítulo 1, por favor. Esto es algo que en el discipulado estábamos viendo. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál era la misión de Adán y Eva? Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Me ayudan, por favor, hermanos, a leer Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28? Amén, hermanos. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿A quién le dijo Dios? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. ¿Y se acuerdan que en Juan acabamos de visitar la eternidad? ¿Quién estaba ahí? El Padre y el Hijo. ¿Y el Padre y el Hijo qué estaban haciendo? Glorificándose el uno al otro. ¿Se dan cuenta del precioso tesoro que es la familia, hermanos? Ahorita vamos a continuar en la aplicación, pero están el Padre y el Hijo, evidentemente con el Espíritu Santo. Acordémonos que la revelación es progresiva. El Espíritu Santo va a ir mostrándose después, pero también creemos que aquí está el Espíritu Santo. Y aquí está. Hagamos al hombre un poco medio parecido a nosotros, semejante a nosotros, a nuestra imagen. Y eso es tan hermoso, hermanos, porque cuando hablamos de este pasaje, por ejemplo, cuando se solían, cuenta la historia que había como un evento internacional donde grandes representantes iban a estar. Estaban varios países y entre ellos estaba el representante de Inglaterra. Entonces al representante de Inglaterra se le cae un penique, una libra, no sé qué era, se le cae esa moneda y de repente otro de los representantes estaba a punto de pisarla. Y este hombre alterado le dice, no pises esa moneda. Y este otro representante, ¿qué traes? Solo es un penique. Sí, pero tiene impresa la imagen de mi reina. Eso es prácticamente la dignidad con la que Dios nos reviste al hacernos a su imagen y a su semejanza. Nosotros compartimos la dignidad de ¿quién, hermanos? De Dios, porque somos hechos a la imagen de ¿quién? De Dios. Ahora, no solo queda aquí, hermanos. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Hermanos, ¿cuál será la implicación de esta orden? ¿El solo tener hijos, por tener hijos, como diríamos culturalmente, no tenían televisión? No. Acabamos de ver en la eternidad, en Juan, que el Padre y el Hijo, ¿qué hace? Se glorifican. Ahora, el hombre y la mujer están hechos a la imagen ¿de quién? De Dios. Entonces reflejan ¿su qué? Su gloria. Entonces, cuando Dios les dice, sean familia y reproduzcan, en pocas palabras, ¿qué le está diciendo al hombre y a la mujer? Reproduzcan mi ¿qué? Mi gloria. El encargo de Adán y Eva era reproducir la gloria de Dios en toda la creación. El encargo de la primer familia en la tierra era reproducir a través de la familia, ¿la qué, hermanos? La gloria de Dios. ¿Era una tarea grande o era una tarea pequeña, hermanos? Era una tarea gloriosa. Solo tenemos la responsabilidad de mostrar la gloria de Dios en la tierra. Nada más, hermanos, no se preocupe. Nada más. Pero volvemos.
decíamos que la familia está en guerra, ¿sí o no, hermanos? Todo esto es tan precioso hasta que le damos la vuelta a nuestra Biblia, la página de nuestra Biblia. Por favor, hermanos, Génesis capítulo 3. ¿Y cuál es la primera palabra que vemos? Pero. ¿Cuál es la primera palabra que vemos? Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero. Todo venía tan perfecto, pero aparece el verdadero enemigo. Y noten, hermanos, ¿cuál es la primera institución que la serpiente ataca? ¿Ataca al gobierno? ¿Ataca al sistema económico? Es más, ¿ataca al sistema religioso de su tiempo? ¿A quién ataca? A la familia. ¿Por qué, hermanos? ¿Quiénes reflejaban la gloria de Dios? La familia. ¿Y qué quería hacer Satanás antes de rebelarse? ¿O cuál fue el motivo de su rebeldía? El querer ser Dios. El robarle la ¿qué, hermanos? La gloria a Dios. Él no puede, pero ahora se da cuenta que hay humanos hechos ¿a qué, hermanos? A la imagen y semejanza de Dios. Ellos son los depositarios de la gloria de Dios y Satanás no puede con eso. Entonces, ¿qué quiere hacer Satanás? Minar la gloria de Dios. Y esto quiero que quede en sus mentes, hermanos. Cuando nosotros vemos un ataque directo a la familia, nosotros deberíamos interpretarlo como un ataque directo a la gloria de Dios. ¿Amén? Cuando nosotros vemos en nuestra sociedad y en la cultura que quieren deformar el modelo familiar, nosotros deberíamos entenderlo no solo como un problema cultural, sino como un problema, ¿qué, hermanos? Espiritual. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la idea central? Dios revela su gloria, ¿en dónde, hermanos? En la familia. Ahora, es bastante interesante porque por ahí decía un predicador que nosotros tenemos que vivir en un mundo, en Génesis 3, porque el mundo está caído, ¿sí o no, hermanos? Pero ahora, Dios creó un mundo bueno y santo, ¿sí o no, hermanos? Entonces tenemos que vivir prácticamente en un mundo como Génesis 3, esperando a que Génesis 1 y 2 se regrese, pero eso lo vamos a ver hasta dónde, hermanos, hasta la consumación de la familia. Así que si avanzamos en el relato bíblico un poquito, hasta Apocalipsis capítulo 21, por favor. Vamos, hermanos, Apocalipsis capítulo 21. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Me ayudan, por favor, a leer desde el versículo 5 al versículo 8? Lo vamos a hacer alternado, hermanos. ¿Qué les parece? Yo leo el 5, ustedes el 6, nos unimos en el 8. ¿Les parece? La palabra de Dios dice en Apocalipsis 21:5: el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que venciere, ¿quién, hermanos? ¿Se acuerda que estamos en guerra? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi esclavo. ¿No? Y él será mi sirviente. ¿No? Y él será mi. Nos unimos, hermanos, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El que venciere, yo les daré todas las cosas, dice Dios. Y a renglón seguido dice, el mundo, el oro y la plata. ¿Eso dice? Cuando Él dice, y les daré todas las cosas, dice, y serán mis hijos. ¿En qué términos nos describe Dios? ¿En qué términos nos anhela Dios? ¿En términos de padres e hijos? ¿Amén, hermanos? ¿Se dan cuenta cuán gloriosa es la institución de la familia?
¿Se dan cuenta cuál es el propósito de la familia? ¿Se dan cuenta cuál es el llamado de la familia de representar su gloria? Y es bastante extenso el tema de la familia y cómo me encantaría aquí poder detenerme a ver los roles, tanto del hombre como la mujer. Pero vemos que todo eso un día va a acabar. ¿En dónde, hermanos? En la consumación de todas las cosas. Y cuando Dios piensa en consumar su plan, piensa en regresar con su ¿qué, hermanos? Con su familia. ¿Amén? Somos su familia y nuestro Padre nos anhela, hermanos. Somos sus hijitos. ¿Y Él es qué? Nuestro papito. Él no nos anhela, no solamente nos anhela como el Dios Todopoderoso, porque lo es. Él no solamente nos anhela como Jehová, Dios de los ejércitos, y lo es. Él no solamente nos anhela como la roca de la eternidad, Él nos anhela como ¿qué? Como el Padre anhela ¿a quién? Al Hijo. Así que, manera de conclusión, hermanos, permítanme decirles que la familia está bajo ataque. ¿Amén? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la familia con un lente, por ejemplo, consumista, materialista, que solo aporta al capitalismo, ¿saben qué yo voy a esperar de mi familia? Sencillamente que sea un buen estudiante, que sea un buen profesionista y que de la mejor manera aporte a este mundo consumista y capitalista. Hermanos, cuando nosotros creemos que el fin de la familia es darle un buen trabajo y buenos estudios a los hijos, y eso va a ser lo que los va a redimir, hermanos, estamos en problemas, porque nos hemos comido el cuento de la cultura, una cultura capitalista y consumista. Ojo, ¿estoy diciendo que no hay que estudiar y que no hay que trabajar? No, hermanos, el trabajo es una bendición, pero cuando ponemos en eso nuestra esperanza de redención, cuando usted, padre, solo espera que su hijo sea un buen estudiante y un buen trabajador, pero no un buen hijo de Dios, está perdiendo la guerra. ¿Me explico? Sí, hermanos. Ahora, si vemos la familia con el lente del hedonismo, ¿entendemos qué es el hedonismo? Esta corriente filosófica que dice, placer por placer. El simple hecho de que yo sienta el anhelo de satisfacerme, valida el mismo deseo de querer satisfacerme. Cuando yo veo desde ese lente a la familia, ¿saben cómo yo voy a ver a mi familia, hermanos? Lo voy a decir de una forma muy cruel, como un estorbo. A las amadas hermanas que son madres, ¿cuánto tiempo libre tienen, hermanas? ¿Todo ese tiempo libre tienen, hermanas? ¿Qué es eso? El ser madre, ¿qué es, hermanas? Un trabajo de tiempo, ¿qué? Completo. Y si yo intento vivir como, tener el propósito de mi vida de soltera como madre, ¿cuál va a ser el problema? Frustración. No estoy entendiendo ni el propósito, ni mi llamado, ni la consumación a la que estoy siendo llevada. ¿Amén? Ahora, por ejemplo, cuando nosotros pensamos y vemos a la familia desde el lente de la ideología de género, hermanos, ¿cómo vamos a ver a la familia? Como el enemigo a vencer. La familia tradicional que le dicen, que no es otra cosa más lo que Dios ha instituido en su palabra, es el enemigo a vencer de esta ideología de género. Y nosotros, hermanos, al ver todo este trasfondo de cómo la familia es el receptáculo de la gloria de Dios, tenemos que entender que hay una agenda satánica que atenta contra el diseño original y no quiere que el propósito de Dios sea llevado a cabo. Porque Dios no escogió otra cosa que no sea la familia para revelar su ¿qué, hermanos? Su gloria. Y déjenme regreso un poquito al punto del hedonismo. También por nosotros, amados jóvenes y señoritas que todavía no estamos casados, no nos comamos el cuento de que la familia y los hijos son un impedimento para el desarrollo personal. Con esto tampoco estoy diciendo que si somos solteros o solteras no podemos llevar a cabo el plan de Dios. Nosotros podemos glorificar a Dios, cualquiera que sea nuestra condición civil. Pero mi invitación es a la reflexión en el sentido
de si me he comido el cuento hedonista y solo no quiero una familia, porque entonces me va a quitar mis privilegios de persona soltera e individualista. ¿Me explico, chicos? Seamos reflexivos y entremos a este precioso llamado, bien conscientes de lo que implica. Así que, hermanos, ahora quiero dirigirme a los padres, a las madres y a nosotros que somos solteros. Hermano, usted que sale cada día por la torta, no sé si ustedes saben qué es mi papá. Mi papá es Uber en la ciudad de Guadalajara. ¿Saben qué significa que él sea Uber? Que él se pasa 8, 10 o hasta 12 horas metido en un carro, soportando calor, gente que no lo quiere y que le echa la culpa por el tráfico a la ciudad de Guadalajara. Pero él, ¿qué está haciendo, hermanos? Mientras él tenga en su mente el glorificar a Dios en su trabajo y ser de bendición para su familia, en esas 8, 10, 12 horas, ¿qué está haciendo él, hermanos? Glorificando a Dios. También usted, hermano. Cada levantarse temprano, cada soportar gente que no quiere soportar, cada vez que usted está haciendo eso, usted está contribuyendo al plan redentor de Dios. Y esto va a repercutir en la eternidad. Lo mismo digo para ustedes que son madres. Ustedes que son madres, cada pañal que tienen que cambiar, cada llanto que tienen que calmar, cada moco que tienen que sonar, hermanas, cuando lo hacen con amor en la institución de la familia, para el Señor, ustedes saben qué están haciendo. No solo están cambiando un pañal, están glorificando a Dios en la eternidad. ¿Amén? A los que son abuelos, lo mismo les digo, hermanos. Cada vez que usted le cuenta y le dice a su nietecito: mijo, usted sabe que Dios le ama, usted sabe que Jesús murió por usted, ¿sabe qué está haciendo, hermano? Glorificando a Dios. Amén, hermanos. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo usted está contribuyendo al plan redentor de Dios por la eternidad? Usted está siendo parte activa siempre y cuando sea fiel al propósito de Dios, en los términos de Dios, en su familia. Así que, hermanos, a los padres de familia, a las madres y a los niños, después del culto, ya en la casa, padres, abracen a sus hijos. Y, huerco, véngase para acá, mi corazón. Usted sabe que yo lo quiero mucho. ¿Sabe qué está haciendo ahí, hermano? Lo mismo que, ¿cómo describimos a la primera persona de la Trinidad? Como el Padre. Y cuando usted está amando a su hijo, ¿qué está haciendo? Lo mismo que Dios haría con su hijo. ¿Se da cuenta, hermano? Pégale un abrazo a su hijo. Pero sobre todo, cuéntele una historia bíblica. Preocúpese por su vida espiritual. Lo mismo para con las madres. Escúchelos, atiéndelos, inviértales tiempo. Ya lo vimos. Es el propósito, es el llamado. Y un día eso va a tener repercusiones eternas, hermano. Me acuerdo, veía otro predicador y él decía: si yo pudiera ver a mi hermano como va a ser glorificado allá, yo tendría casi ganas de adorarlo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque él reflejaría perfectamente la imagen de Cristo. Entonces, hermanos, volvemos. Cuando nosotros vemos las vicisitudes, las nimiedades del día a día, que en este sabrosísimo calor de 31, 32 grados en Oaxaca, ¿se hacen pesados? Piense en la eternidad, hermanos. Estamos caminando a la eternidad. Y la familia es donde Dios ha decidido, ¿qué, hermanos? Revelar su gloria. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ¿la familia se encuentra en guerra, sí o no, hermanos? ¿Es una guerra cultural o es una guerra espiritual? Porque ¿qué está en juego, hermanos? La gloria de Dios. Así que lo que vimos es que la familia tiene un propósito. ¿Y su propósito cuál es? El glorificar a Dios en su llamado. ¿Cómo? Representando ese Dios glorioso en toda la creación. ¿Hasta cuándo? Hasta la consumación. ¿Amén, hermanos? ¿Les parece si oramos? Muy bien. Esposos, si pueden agarrar de la mano. Las familias, si pueden agarrar de la mano. Agárrense. Si se quieren, hermanos. Si no, que se quieren mucho. Muchos se quieren, agárrense. Es más, antes de orar, díganle eso, que lo quieren, que lo aman. Díganse, hermanos, por favor, como familia.
Vale, ¿les parece si oramos? Padre, te damos tantas gracias porque hoy usted nos ha enseñado que nuestra familia es lo que usted ha elegido para glorificarse. Usted ha escogido que mis hermanos lleven el título que usted tiene como Padre y que lo que representemos aquí en la tierra. Usted ha escogido, Señor, que mis hermanas sean esta ayuda idónea, esta ayuda divina que le ayuda al hombre a reenfocarse a su llamado de glorificarle. Pero también en esa institución como padre y como madre, usted ha decidido que ellos moldeen su gloria para con sus hijos y que el Evangelio sea compartido de generación en generación. Le doy gracias porque hoy las familias de aquí, de Campamento de Dios, pueden estar juntas, pueden estar abrazadas y pueden saber eso, que cuando van a trabajar, que cuando cambian un pañal, que cuando se dicen te amo, que cuando se dan un beso, un abrazo, le están glorificando, Padre. Pero también, Señor, le quiero dar muchas gracias porque sabemos que usted como Padre nos está esperando a nosotros en casa. Nos está esperando como hijos. Ahora, Señor, lo que yo le ruego es que nosotros como Iglesia Campamento de Dios, también como hijos, anhelemos ese día en que veremos a nuestro papito. Dios, glorifícate en nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.